Palabra viva, palabra viva, Palabra viva, palabra de bendición y palabra de edificación a tu vida, palabra de corrección. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy Efren Samira y sea en este tu programa, Palabra Viva. Bienvenido nuevamente, aleluya, a otro segmento. Me disculpan el tiempo que estuve ausente. Fueron semanas bastante ajoradas, pero volvemos para no dejar caer esto, aleluya, a darte palabra que edifica tu alma y tu vida. En el día de hoy venimos a dar un mensaje y sí, escuchó bien, dije venimos porque tenemos de invitado a... Preséntate, por favor. Hola, hola, Efren, bendiciones y bendiciones a los que nos escuchan en Palabra Viva. Yo soy Angelimar Ramos. Y es la pastora Angelimar Ramos con nosotros que estará trayendo el mensaje. Claro, yo aportaré, pero entonces ella estará llevando. Pero vamos a la palabra. ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, Efren, tenemos un tema bastante fuerte, bastante picoso, por así decirlo. Y para eso quiero ir al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11, y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y cuando leemos este verso bíblico, Ujú. a mí me captura donde dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Santidad. Y lamentablemente muchas veces hemos visto a nuestro Dios como el gran Dios de amor, el Dios Ujú. que nos ama, el Dios que nos perdona, pero olvidamos de ver este punto y este atributo de Dios que es su santidad. Tu santidad. Una santidad que no se compara a la santificación del hombre, que no se Ujú. compara a nuestra regeneración, por así decirlo. Nosotros somos pecadores regenerados cuando llegamos a Jesús. Pero hablando del término y el punto de la santidad de Dios, esto es parte de lo que es su carácter. Dios es un Dios santo y es el único que en carácter lo es. Y cuando vemos este verso, dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? O sea, hace una distinción. Ujú. Divide el hecho de todos los dioses que puedan haber por ahí, todo aquello que podamos poner por encima de Dios, todo Dios que podamos adorar. Hay gente que tiene diferentes dioses en diferentes, Es así. ¿verdad? Países, cultura, Países, culturas, pero aquí vemos que está diciendo, ¿quién como como tú? tú. Que eres magnífico en santidad. Santidad. Y cuando vemos, ¿verdad?, la definición sencilla y básica de santidad nos dice que es separado, Ujú. diferente a todo lo que hay por ahí. Cuando venimos a ver, el pecado a nosotros nos separa de Dios. Ujú. Nosotros delante de la presencia de Dios temblamos, se supone que temblemos, pero estamos viendo al Dios de amor nada De más. amor Y la solamente. pregunta que yo le hago a todos los que nos están escuchando, ante una santidad pura y perfecta, ¿de qué forma tú y yo estamos viendo a Dios? Ujú. ¿De qué forma yo lo veo? Porque delante de la presencia de Dios se supone que lo primero que yo tenga que entender es que Él es santo. Él es santo. Correcto. Él es santo. O sea, y mientras uno medita y rebusca por toda área de la palabra, es ahí donde tú puedes decir, espérate, yo tengo que temblar ante la presencia de este Dios. Yo tengo que tener en mi entendimiento, en mi mente, que más allá de cualquier cosa, a este Dios yo le tengo que temer porque este Dios es puro y es santo. Yes. Es puro y es santo. Entonces yo te pregunto, ¿cómo tú estás viendo a Dios? Cuando nosotros podemos comprender que Dios es un Dios santo, nosotros podemos pararnos delante de su presencia con reverencia y temor. Ujú. Ujú. Porque a veces llevar al amor, al amor de Dios extremo. Extremo. Ahí está, ahí hay un problema de hoy en día. Llevamos a Dios simplemente como que Él es amor, Él es amor, Él es amor, y simplemente ajustamos su carácter y su naturaleza simplemente a amor, y se nos olvida todo lo demás.
Y entonces ahí entra, y por eso es que hoy en día entramos, hay muchas iglesias y muchas personas permisivos con el pecado, porque su Dios simplemente es un Dios de amor, cuando no es así. Dios también es un Dios santo y justo, por lo tanto condena el pecado. Exactamente. Cuando podemos ver a Dios como santo y justo, no simplemente como Dios amor, y no quiero que haya una malinterpretación porque Ujú. parte del carácter de Dios dice la palabra que Dios es amor. Es amor, no estamos No, negando no estoy eso. negando eso, pero cuando negamos la santidad Cantidad. y justicia de Dios, caemos en lo que es ser permisivo y entonces yo no soy capaz de ver mi condición de pecado. Yo no soy Ujú, capaz de ver de que delante de Él, no importa cómo, hay una naturaleza de pecado que tiene que temblar delante de Él. ujú, Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías. Cuando vamos al capítulo 6 de Isaías y uno va poquito a poco, verso tras ujú. verso, que él dice, y vi en visión en el templo, vi serafines, vi cómo sus faldas cubrían el templo, y cuando dice que Isaías ve todo esto, dice que él dijo, ay de De mí, mí. que soy hombre de labios inmundos y habito en pueblo de labios inmundos. O sea, él reconoció Conoció. delante de la santidad de Dios que él era hombre pecador. Ujú. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros o cómo nosotros delante de Dios puro y Dios. santo podemos nosotros pararnos hoy? Ahí está la pregunta. Porque entonces estamos viendo un Dios permisivo que realmente no es el Dios de la Biblia. Porque como tú hablabas, él es un Dios santo y también es un Dios justo. Justo. Y el hombre, al entrar el pecado en el hombre, dice la palabra que el hombre va a ser juzgado por sus obras. Obras. El parte del carácter de Dios, de su santidad y también es su justicia. Entonces, si yo Ujú. veo un Dios santo y un Dios justo, yo puedo entender que Él es por encima de cualquier cosa y que yo tengo que temblar delante de Él. Ah, ¿Por qué la iglesia hoy yes. no tiembla delante de la presencia de Dios? ¿Por qué la iglesia hoy delante de la presencia de Dios Ujú. simplemente vemos al Dios de amor, al Dios permisivo, el que me ama y no hay una transformación genuina? Es por el hecho que hemos obviado su santidad y su justicia. Cuando yo puedo ir delante de Dios y decir, Señor, yo soy un pecador. Ah, pero que tenemos la gracia. Yo no te estoy negando la gracia. Yo te No, no estoy estamos negando la diciendo gracia para nada. y la gracia tampoco te está negando en que somos pecadores. Si no fuera por la gracia, mi gente, usted y yo merecíamos la ira justa de Dios. Una ira santa, donde tu pecado y mi pecado nos condenaba y por tanto, como Él es santo, una santidad pura, una santidad que no cambia y como Él es separado del pecado y en Él no hay mal, tú y Ujú. yo merecíamos que esa ira viniera y la gracia de Jesucristo es la que nos cubre, pero eso no niega la naturaleza de pecado que nosotros tenemos. Entonces, si yo no veo que Dios es justo y santo, entonces tenemos una iglesia permisiva al Ahí está pecado. el mundo. Por eso estamos haciendo énfasis a al carácter santo de la naturaleza de Dios en su santidad, para hacer un énfasis, como dije, a ese punto, hacer saber que no solamente es un Dios santo. El problema, Angelimar, es que en la iglesia de hoy en día, ¿tú sabes por qué llegó esto? Porque han dejado la palabra, y como han dejado la palabra, han dejado de conocer quién es su Dios, han dejado de entender a Dios. Dios, en nuestra humanidad y en nuestra mente no podemos comprenderlo, pero Dios Ujú. nos ha revelado en su palabra, su naturaleza, su carácter, para que lo conozcamos y podamos entender y podamos vivir. Porque entonces, si Él nos pide que vivamos bajo su vida, su palabra, y nos pide que seamos santos porque Él es santo, pero ¿cómo nosotros vamos a hacer todo eso? ¿Cómo vamos a vivir una vida en semejanza a Dios? ¿Cómo vamos a hacerlo si no lo conocemos? Por Exactamente. eso Él nos revela su carácter y su naturaleza en su palabra. También, ¿cómo lo vamos a adorar si no lo conocemos? Por eso Él se reveló a nosotros en su palabra directamente. Una de las cosas que no podemos ajustar a Dios a nuestra humanidad, a lo de hombre Exacto. directamente. Dios nos hace referencia a cosas de hombre para que podamos entender a Ujú. Dios cuando Él habla de la mano de Dios que Dios nos mira o cosas así, con tal vez partes humanas. Es solamente para que podamos entender a Dios, pero no ajustamos a Dios a lo de hombre. Ahí entraste a un punto bastante interesante donde la pregunta que yo hago,
hemos ajustado la palabra de Dios a la cultura del hombre. Mm, O nos hemos amoldado nosotros a la cultura del reino de los cielos, que es santo, puro, bueno, perfecto. ujú. Porque, volviendo a Isaías, dice que básicamente lo que vemos aquí es como un hombre tiembla delante de Dios porque nuestra naturaleza de pecado no soporta la santidad de Dios. Por más que caminemos, por más que nosotros busquemos y por más que nosotros podamos crecer en Dios, Ujú. esa naturaleza de pecado está ahí, no es que se eliminó. Por eso es que nosotros nos tenemos que someter a Él. Y viendo una cultura donde hemos cambiado el mensaje que confronta el pecado del hombre por un mensaje de un amor permisivo, por eso es que vemos lo que vemos hoy dentro de la iglesia. Ujú. Por eso vemos los países como los vemos. Por eso hay tantos heridos que salieron de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque tanta permisibilidad. Ujú. Permitirnos conocer el carácter de Dios nos va a hacer ver a nosotros más pequeños y poder decir, necesito aún más de tu gracia. Yes. Yo escuchaba unos podcasts que he estado escuchando durante estas Ujú. semanas, Efraín, donde me hablaba de la gracia de Dios y el último fue de la santidad. Y hablaba en este podcast donde está hablando básicamente hacia las mujeres, como unas personas llevaron unos jóvenes y le hicieron una pregunta referente a unas canciones del mundo seculares Ujú. y ellos dijeron, wow, lo que está diciendo ella es denigrante. Y le preguntan, ¿aún así las seguirías escuchando? Y ellos dijeron que sí. Wow. Vemos que el corazón de nosotros siempre se va a inclinar a la maldad. Ahí está. Pero cuando nosotros podemos conocer que Dios es puro y santo y tú decir, todavía yo necesito alcanzar la perfección que solamente la vamos a alcanzar cuando estemos allá arriba, pero yo proseguir a que mi vida se Ujú. santifique. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad. En tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero si nosotros no nos metemos en la escritura, Efraín, y no Ujú. vemos que el carácter de Dios es santo, justo, que recibiremos recompensa de acuerdo a nuestras propias obras y que Él no va a cambiar por Ujú. más que yo corra, por más que yo haga, por más que yo intente, Él no va a cambiar porque Él sigue siendo Dios. Es que ahí se nos olvida otra parte de Dios. Y es que Él es eterno. Él es eterno. Él no está ajustado al tiempo. Él no tuvo un principio ni va a tener un final. Él simplemente es. Es. Y la pregunta que hacemos, ¿cuánto nos esforzamos entonces por vivir en santidad porque Él es santo? O mejor dicho, lo que estamos hablando hoy es del carácter de Dios. Ujú. ¿Cuánto dedicamos a conocer su carácter y que ese carácter nos confronte y nos haga ver cuán pecadores somos y cuánta gracia aún Ahí está necesitamos? el punto. Cuando tú llegas a entender la santidad de Dios, porque en ese punto a los impíos va más y la ira de Dios y la justicia de Dios sobre bajo la santidad, pero nosotros estamos bajo gracia. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de la santidad de este punto de llegar y temblando delante de la presencia cuando estamos bajo gracia? Para entender la magnitud de la gracia, hermano. Cuando tú entiendes lo pecador que tú eres, cuando tú entiendes entonces la santidad de Dios y su justicia y que Él es un Dios santo y su santidad es perfecta y pura, entonces tú puedes entender y yo, wow, la obra de Cristo y su gracia. Ahí tú puedes entender. Pero Yelimar, llévanos una pequeña oración Amén. para cerrar esta parte de palabra, aleluya. Claro que sí. Oramos, esperando que esto llegue a tu conciencia, así como ha llegado a la nuestra. Yes. Créanos que ha llegado a la nuestra el estudiar este tema, aunque fue corto y hay mucho más que abunda, muchísimo. Pero te hace ver que podemos decir entonces, sé propicio a mi pecador. Y no el fariseo que dice, lo hago todo. Soy bueno, oro, te busco, no necesito más. Ciertamente, el que admite que es pecador, dice la palabra que se fue justificado. En cambio, el fariseo se quedó en sus obras, que no lo justificaron para nada. Así que oro en este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias por esta palabra, Dios, que tanto a nosotros nos ha confrontado, Padre amado.
Te Señor. pedimos que así a cada persona que escucha este segmento, Dios, que esta palabra llegue a lo profundo del corazón y que nos haga ver cuánta gracia necesitamos y podamos ver que tu carácter es santo y que podamos decidir, Señor, tener el enfoque de caminar en esa santidad, no siendo perfectos, pero sí correctos delante de ti, en obediencia a Dios. Revélanos más tu carácter, Dios. Y a cada uno, Padre amado, si hay alguno que se esté haciendo preguntas luego de escuchar esta palabra, que tú mismo lo lleves a través de la Escritura Sí, Señor. a conocer tu carácter, tu naturaleza, tus atributos, y podamos, Padre amado, temblar delante de tu santidad y pedirte que perdones todo pecado que pueda haber dentro de nuestro corazón y que tu gracia abunde en nuestra vida para una vida santa y buena delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, la cual ha traído a través de la pastora Angelimar. Damos un aplauso. Prontamente voy a estar metiendo aquí aplausos en la máquina esta que tengo aquí, porque así hicieron falta. Cuando tenga invitados voy a poner aplausos. Yo no soy de tirar aplausos cuando estoy solo, pero cuando tengo invitados es necesario. Amén, damos gracias al Señor, hermano, ha escuchado palabra viva, pero como siempre quiero anunciar que en la descripción, hermano, puede descargar por ahí, tendré el link de la emisora MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI. Tendré enlace para los que tengan Apple, entonces ahí para iOS el enlace, y también enlace para los que tengan Android, sus respectivos aplicaciones para poder descargarlo. Puedes escucharlo por ahí. Música y palabra que edifica tu vida y tu corazón. Esto fue Palabra Viva. Angelimar, despídete. Gracias por la invitación, Efren, aunque estaba un poquito nerviosa. Gracias y esperando de que esta palabra llegue a la vida y a los corazones. Amén. Y no va a ser la primera vez. Aleluya. Esto fue Palabra Viva. Palabra viva. Palabra viva.